Bienvenidos a todos y a todas a vuestra sección literaria, surtido de libros, conjunto de vidas. Juntos viviremos múltiples destinos en la misma vida. El tema que escogí esta vez será los recuerdos. Nuestro cerebro está llenísimo de recuerdos. A veces nos centramos en lo positivo, a veces un poquito más en lo que ha pasado de forma no tan positiva. Y el recuerdo en sí está bastante ligado con la memoria. Algo que ha pasado, algo que tiene una cierta antigüedad. Pasamos por un sitio, recordamos una persona, vemos un color, un coche, una marca, un perfume, vemos el nombre de esta persona, vemos la canción favorita de aquella persona y de repente pues pensamos en eso. El hecho de recordar es el hecho de pensar nuevamente por el corazón a esta persona. En esta persona podría ser un familiar, un ex, un cónyuge, un pariente, un amigo, un colega. Estamos muy conectados con los recuerdos porque tiene que ver con el individuo, con el sitio, especialmente con las emociones. Cuando vemos el nombre de aquella persona podemos tener una emoción positiva o una emoción no tan positiva. Y eso ayuda un poquito a que salga nuestra alma, para decirlo de una forma un poquito más poética, del presente y que vaya viajando a un pasado lejano, quizás, y recordar aquella cita, aquel día, aquellos recuerdos y aquella magia especial que ha pasado con esa persona. Podría ser un recuerdo, podría ser una entrevista de trabajo, podría ser un aniversario, un cumpleaños y muchísimas cosas. El recuerdo en sí tiene que ver, claro, con la memoria, porque eso ayuda un poquito a crear una cierta ruta entre las diferentes neuronas dentro de nuestra memoria, entre lo que recordamos, si lo recordamos muy a menudo o solo de vez en cuando. Algunas personas pues tienen el pasado totalmente olvidado, aunque de vez en cuando pues lo pensamos un poquito sin querer, de forma involuntaria. Otras veces pues solamente por el hecho, como lo he dicho antes, de estar en un lugar o ver algo que tiene que ver con aquella persona, pues recordamos a aquella persona. Los recuerdos nos permiten aprender muchísimas experiencias vividas, pero pienso que lo más importante es, siempre hay que recordar que los recuerdos no se recuerdan de la misma manera por todas las personas. Si, por ejemplo, escogemos un grupo de amigos y le preguntamos por una fecha exacta, por ejemplo, de un día de graduación de la universidad o un día especial, por ejemplo, de cumpleaños, y le preguntamos qué es lo que habéis bebido, aunque era el mismo día, se ha festejado y se ha celebrado de las mismas personas en el mismo sitio, escuchando la misma música y viendo las mismas personas y colegas, pues cada uno va a contar una versión diferente de la misma historia, porque los recuerdos en sí, pues cada uno recuerda y le da más énfasis, más importancia a algo. Quizás, por ejemplo, uno a la música, otro a los colores, otro a la sensación que ha tenido, otro a alguien especial con quien ha pasado un momento muy extraordinario, etcétera. Y podremos tener muchísimas versiones del mismo recuerdo. El recuerdo en sí es un fenómeno muy complejo que nos ayuda un poquito a almacenar y retener toda esta información, experiencias, vivencias y procedimientos previamente aprendidos. Porque cuando pensamos directamente en algo que ha pasado en el pasado. No podemos pensar en algo que está pasando ahora mismo en el presente. Los recuerdos también podrían ser voluntarios o involuntarios. Por ejemplo, a veces, pues
Yo digo, hoy voy a pensar en mi abuelo. Pues lo pienso totalmente. ¿Por qué? Pues porque lo echo de menos, o porque me hace falta, o porque estoy pasando por una mala racha y me gustaría tener una respuesta suya, una recomendación suya, un consejo suyo, etcétera. El recuerdo también implica varias etapas, porque pasa primero por la codificación de aquel recuerdo, aquel evento. Luego se almacena y luego se recupera. Y luego cuando recordamos, vamos directamente y recuperamos aquel recuerdo, aquel evento y lo pensamos. Y eso ayuda un poquito a que nuestra memoria pues quede bastante activa, y que se quede también este recuerdo muy bastante ligado con lo que estamos pensando. El recuerdo también en sí podrían ser algunos un poquito más no tan positivos. Por ejemplo, cuando pensamos en algún recuerdo triste, un fallecimiento, un accidente, alguien que ya no está con nosotros en esta vida. Y eso pues duele porque rememoramos y recordamos toda la intensidad y todos los detalles y los elementos emotivos que tienen que ver con aquel evento y se quedan repitiéndose una y otra vez. Entonces parece que estamos viviendo en la misma experiencia por una segunda vez, una tercera vez o hasta de forma bastante infinita. Voy a citar, voy a añadir algunas citas que me gustan muchísimo, de muchísimos autores. Por ejemplo, vamos a empezar con un escritor francés, Gustave Flaubert, que dice que los recuerdos no pueblan nuestra soledad, como suele decirse. Antes, al contrario, la hacen más profunda. Yo pienso que esta frase es bastante profunda en sí, porque los recuerdos en sí, pues al final recordamos algo cuando estamos solos, o quizás cuando nos sentimos solos. Podremos estar con muchísimas personas y además sentirse muy solo. Y eso no hace que nuestro recuerdo vaya a morirse, al contrario, eso solamente nos ayuda un poquito a sentir otra vez y a recordar esta emoción pues vivirla de una manera un poquito más distinta, más profunda. Los recuerdos también ayudan mucho, por ejemplo, como dice Antoine de Saint-Exupéry, otro escritor francés: si busco en mis recuerdos los que me han dejado un sabor duradero, si hago balance de las horas que han valido la pena, siempre me encuentro con aquellas que no me procuraron ninguna fortuna. Y a veces eso pasa muchísimo a nosotros como humanos, que al final a veces pensamos un poquito más, le damos más importancia a todo lo que nos ha dejado un poquito más vacíos, más tristes, más deprimidos, quizás más conectados con algo que hemos vivido en nuestro pasado y que no ha sido tan positivo, no ha sido tan agradable. Y eso duele un poquito porque al final es un sabor un poco distinto. Es duradero, pero es muy distinto porque no es del todo bonito y positivo. Bueno, pues vamos un poquito por un escritor. Bueno, voy a citar muchísimos escritores franceses hoy. Charles Baudelaire, que dice: ¡ay, qué grande es el mundo a la luz de las lámparas! Y qué pequeños a los ojos del recuerdo. Y eso pues es una frase muy poética porque al final a veces el recuerdo podría ser súper pequeñito, muy distinto, con un tamaño casi minúsculo, pero a la hora de vivirlo necesitamos muchísimas luces, muchísimas lámparas y mucha énfasis para darle un destino muy grandioso al final a ese evento. Pues le damos una importancia grandísima, pero cuando lo recordamos con algo súper pequeñito. Voy a seguir con Victor Hugo. Victor Hugo. El recuerdo es vecino del remordimiento. Eso es bastante distinto porque aquí pues a veces recordamos algo, pero no sé si
tenemos un cierto remordimiento dentro, queremos quizás volver a vivirlo de la misma manera, de la misma intensidad, quizás hasta que pues, tenemos un sentimiento de remordimiento que al final viene acompañado por este recuerdo, pero bueno, depende un poquito de quién recordamos y quiénes estas personas y qué es lo que recordamos exactamente. Bueno, pues aquí os voy a dar una idea de diferentes libros que al final hablan de los recuerdos. Por ejemplo, el libro de recuerdo de Peter Nadas de 1986, que es una historia de un escritor húngaro y está en un triángulo amoroso. Entonces es una historia principal que tiene unos fragmentos de una novela donde el personaje escribe sobre un novelista alemán de principios de siglo, el siglo XX. Tenemos también Espejos del Tiempo de Brian Weiss, Mirror of Times en 2003, y a través de los recuerdos dice: en su vida actual y de las vidas pasadas, el paciente verá disminuir los síntomas que padece y experimentará una intensa sensación de relajación y de bienestar. Entonces es un libro un poco distinto. Y terminaré con El cielo está en cualquier lugar de Jandy Nelson, que es un libro inglés también. The Sky is Everywhere, 2010. Y tenemos Lenny Walker, que es la protagonista, 16 años, que acaba de perder a su hermana mayor, y el exnovio de su hermana y el chico nuevo del pueblo la ayudarán a sobreponerse. Entonces son recuerdos bastante intensos, bastante también emocionales, que podemos vivir de todas maneras. El sentido pues podría ser muy distinto cuando estamos leyendo una novela y podemos aprender muchísimo de ella. Voy a añadir también uno de los libros también que es muy bonito, de Pablo Neruda, aquí para citar a alguien hispanohablante. 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda de 1924. Poemas con un perfecto equilibrio entre musicalidad y sentido, cuyo sentimiento conductor es el amor, la melancolía, la decepción y la fuerza de la pasión. Muchísimas gracias por vuestra atención. Os saludo y os mando un abrazo. Gracias por vuestra escucha. Surtido de libros, conjunto de vidas, juntos viviremos múltiples destinos en la misma vida. Muchísimas gracias y hasta la próxima.